amados, hermanos y hermanas, amigos y amigas, a todos ustedes, que la gracia les acompañe siempre. Hoy vamos a particionar el tema, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 13 y finalmente entramos a la segunda mitad de ese capítulo y que tiene que ver con la segunda bestia. La primera bestia se levantó en Nicea, Roma, en el año 336, 37, 38. Nunca olviden que hubo pre-Nicea, Nicea y post-Nicea. Y que finalmente la bestia que se levanta de en medio de la mar, de en medio de las multitudes, no es otra cosa más que el famoso sistema eclesiástico sacerdotal, que son los que se encargan de fusionar el paganismo con el cristianismo y sacar como resultante de ello el catolicismo. Por eso el catolicismo es llamado misterio babilónico. Entonces, es en 1600, realmente al final de 1600 y en 1700 cuando nace una nación que sería la garante del cristianismo. Desde 1736, primer día de acción de gracias, último jueves del mes de noviembre, y eso continuó, hermano, hasta el tiempo actual, ¿no? Hasta el tiempo actual. Estados Unidos fue un refugio para los cristianos genuinos, reales y verdaderos, y también los camulianos. Hay tres clases de cristianos: el cristiano verdadero, Sem, el hijo de Noé; el cristiano mediocre, medio creyente, es Cam. Cam era un pagano, idólatra. Él fue el padre realmente de la religión pagana. Él fue realmente el que edificó la Torre de Babel. Su hijo Nimrod la llevó a perfección, su bisnieto creo que era. Pero quien pone el cimiento, quien pone las bases para Torre de Babel es Cam. Y luego está Jafet, que es el padre de los países comunistas, de Rusia, de Turquía, de los países de arriba, de la Siberia rusa y también de Alemania. Países que no creen ni en Dios, bueno, en el otro sí creen, hermano, ¿verdad? Entonces, esos son los tres hijos de Jafet. Sem, el genuino, real y verdadero creyente. De él descienden los semitas, un montón de naciones. De Cam descienden los países idólatras, paganos. Y de Jafet descienden los países ateocomunistas, los países incrédulos. Los incrédulos están primero el creyente verdadero, Sem, luego el mediocre, el pagano, el creyente fronterizo, Cam. Eso significa Cam. Cam significa mezclado o mestizo. Y luego está Jafet, que es el creyente incrédulo. Ese no cree en nada. Bien amados, entonces es precisamente Estados Unidos la que se convierte en el refugio de estos cristianos que vienen huyendo de la persecución religiosa del siglo XVI, del siglo XVII, allá en Europa. Una persecución que había comenzado en el siglo XIII, ¿no? La Santa Inquisición. Y luego allí estaban incluidos el Priorato de Sion, los Illuminates. Los gnósticos vienen desde el primer siglo, pero los los masones, ¿verdad? Que por cierto, los masones se vienen en América, se vienen en Estados Unidos. Se cree que Washington fue diseñada por un masón, por el montón de símbolos masones que existen dentro de esa ciudad. Incluso la forma en que está ubicada está dentro del masonerismo. Pero quienes vienen y establecen a Estados Unidos son los padres peregrinos, así se les llamó, los padres peregrinos. También se les llamó santos rodadores, pero eso es una blasfemia. Llamarle santos rodadores a un grupo de cristianos fieles, genuinos, reales y verdaderos es una blasfemia, como cuando aquel hombre o aquella gente dijo: ¿qué va a ser? Borrachos es que están en el aposento alto, mostrando que adentro el Espíritu de Cristo estaba dándole el nuevo nacimiento a los suyos, y justamente ahí, en el mismo lugar, solo que afuera del aposento alto, estaba el espíritu del anticristo llevándole la contraria a Pedro. Pedro dijo: estos no están llenos de mosto, estos están así por causa del derramamiento del Espíritu Santo, tal cual lo había profetizado Joel en el capítulo 2. Y afuera, el espíritu del anticristo, antipalabra, llevándole la contraria, dijo: ¿qué va? Borrachos es que están, mírenlos cómo se tambalean. Hablan como tartamudos, han tomado mucho vino, mucho mosto.
Bien, amados, vamos a orar para luego entrar de lleno a la segunda mitad y descubrir qué fue lo que pasó entre 1600 al final del siglo XVI y a principios del siglo XVII. Padre amado y santo, Padre bendito y eterno, Padre glorioso, en oración delante de ti, Señor. Vamos a terminar la serie, vamos a cerrar serie y vamos a hablar sobre este tema, la segunda bestia de Apocalipsis 13, Señor. Una era el catolicismo y la otra el protestantismo, Señor. Una es la bestia y la otra la imagen de la bestia. Señor amado, oro hallar gracia delante de ti. Oro, Padre, que tú, quien eres Dios y quien conoces todas las cosas y lo controlas todo, pongas el pensamiento que tiene que ser dicho aquí adentro del lugar del cuarto de mando y luego lo haga subir a través de esa tecnología que todavía no descubrimos, Señor, del corazón a la mente, donde está sentado Lucas Cardona, el que controla este avatar, Señor. Entonces, haz que fluya la información, haz que fluya tu palabra y que pueda ser percibida, concebida en la mente, que ya fue concebida en el alma, y que pueda ser hablada, Señor. Amado mío, en tu amado nombre oramos la guianza, la dirección de tu espíritu, la inspiración del que la va a hablar y de los que la van a oír. Que unjas los labios que la hablan y los oídos que la escuchan, pero mayormente los corazones que la van a guardar. Amado, bendito y glorioso Padre Celestial, yo sé que te tengo cansado y aburrido, aunque tú no te cansas, pero siempre estoy orando por los enfermos. Tú y yo lo sabemos, tú y yo, que hoy son diferentes los nombres, que los que estaban enfermos ayer están sanos hoy, que los que estaban sanos ayer están enfermos hoy, que algunos cayeron de repente, Padre, ni lo esperaban, Señor. Entonces oro por ellos, Padre, oro por los enfermos para que sean sanados. Salvaste perdidos ayer, todavía quedan millones de perdidos que salvar. Salva todos los que puedas, Señor. El cielo es enorme, el cielo es eterno. Ahí caben, Señor amado, todos los que tú quieras salvar, todos los que quieran recibir salvación y vida eterna. Señor amado, tenemos caídos que estuvieron firmes en el Evangelio, se descuidaron, le oyeron al enemigo, como Eva oyó la voz de la serpiente, ellos oyeron la voz del diablo, los sacó del Evangelio, los puso a un lado del camino y hoy están drogadictos, Señor, hoy están marihuanos, Padre, cocaineros, Señor. Sálvalos, Padre, restaura los caídos, Señor. Y amado mío, no olvides llenar la refrigeradora. Y donde no hay refri, no olvides poner una, Señor. Ahora la refrigeradora no es un lujo, Padre. Señor amado, provee para las necesidades. No dejes que ese hermano se suicide, porque las deudas lo están matando, Padre. Porque hipotecó su casa, porque hipotecó sus propiedades. Ayúdalo, Señor. Y glorioso, perdóname. Tengo que predicar, regreso y hablo contigo. Pero antes de irme, recuerda esto. Bendice a la congregación invisible de tiempos de restauración. Bendícelos sobremanera grande. Dales a ellos fe, esperanza y amor para que nos sigan viendo y nos sigan escuchando, Padre. En tu nombre bendito, en tu nombre amado, en tu nombre glorioso, bendice este estudio de grabación. Bendice, Señor amado, todo su equipo de trabajo. En tu bendito nombre, amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, nos vamos. Bendito sea el Señor. Leemos y vamos a ir como en el anterior, ¿verdad? Ahí lo tienen. Miren, la segunda bestia se levanta de la tierra. La primera se levantó del mar. La segunda lo hace de la tierra. Gloria al Señor. Y mire quién es la segunda bestia. Voy a detenerme aquí por un momento. 13 en la Biblia es mujer. ¿De dónde sacas eso? Hay 12 apóstoles. Uno se suicidó, ¿verdad? Uno perdió la visión, Judas. Pero luego vino Matías. Y él se volvió a completar el número. ¿Para qué fueron levantados los apóstoles? Fueron levantados para que ellos edificaran la iglesia. Entonces, realmente el objetivo de Dios es la iglesia. El objetivo de Dios es la iglesia. Y la iglesia en la Biblia es una mujer. Ahí la tienen, la estatua de la libertad. Estados Unidos, 13 es mujer en la Biblia. Y Estados Unidos, el símbolo de entrada es la señora libertad.
Mi esposa, cada vez que iba a Nueva York, decía: voy a ir a visitar a la señora Libertad. Y porque Estados Unidos es un país de migrantes. Comenzó con migrantes de toda Europa que vinieron a América, holandeses, franceses, italianos, chinos incluso, hermano, y judíos, muchos judíos, que se instalaron en toda la costa este de Estados Unidos. Ya vamos a ver eso, no se lo pierdan, por favor. Se instalaron en la costa este de Estados Unidos. Y establecieron la iglesia wesleyana. Wesley mismo, el hombre más grande, el mensajero de Dios para el siglo XVII, siglo XVIII. John Wesley, 1700. John Wesley, el padre de las iglesias conservadoras, las iglesias de santidad, las iglesias metodistas, las iglesias de corte conservador. Las iglesias que no son mundanas, ¿verdad? No se visten mundanamente, no actúan mundanamente, no van con luces y fuegos y tienen un espía, y se dice, ¿verdad, hermano? Un gimnasio, un gym. Las alabanzas son un gym, hermano, y llegan con esas cosas. Mano, si como dijo un pastor, ¿verdad? Uy, aquí la tentación está en vivo. Las hermanitas, hombre, ¿verdad? Llegaron a la iglesia como si la iglesia fuera un gimnasio. No, mano, es que mire, vea, a mí me mandan a hacer de todo, enseñar y poner el hacha, ¿verdad? Entonces, mujer en la Biblia representa iglesia. Y Estados Unidos es una mujer. Estados Unidos es la cabeza del protestantismo. Ahí lo tienen en pantalla. Ahora fíjense bien. Billy, a quien nosotros por cariño, por amor le llamamos así. Billy fue el profeta del pasado siglo XX. Míreme, voy a decírselo así, mano derecha. Hermano, si usted cree que yo sé algo, está engañada, yo no sé nada. Todo se lo aprendí, todo lo he aprendido en el mensaje que fue traído a través de un hombre llamado William Marion Branham. Todo lo que yo le predico, yo lo saco de ese mensaje. Yo no tengo libro, bueno, en mi casa no tengo biblioteca, así de simple. Yo solo tengo la Biblia y el mensaje de William Branham. Son miles de mensajes, más de 1000, como 1200, ¿verdad? Eso incluye 7 edades, 7 sellos, 70ª semana de Daniel, libro de los hebreos, libro de adopción. Hermano, la historia de la iglesia. Hay otro libro que se llama La Iglesia. Y ahí lo aprendí esto. Fíjense bien, ve. Vamos a irnos, hermano, a esta fotografía y escuchen lo que les voy a decir de ella. Estados Unidos comenzó con 13 estados. Ahí lo tienen, miren. Miren acá, ven, fíjense en esto. Voy a ver si puedo usar el mouse. Mire, 3 más 2 son 5, más 3 son 8, más 2 son 10, más 3 son 13. No, eso no me lo inventé yo. No, señor. Ahora mire el sello de los Estados Unidos. Está en latín. Pluribus unium, la unión, Estados Unidos, la pluralidad. Mire cuántas estrellas hay en el sello actual de los Estados Unidos. 1 más 4, 5, más 3 son 8, más 5, 13. Estados Unidos se fundó con 13 estados. Esto lo dijo William Marion Branham. Su símbolo es una mujer guapísima. Estados Unidos va a tener una presidente, se los aseguro. Ya tuvo una vicepresidente, Kamala Harris, una hindú. Era elegante, era guapa, no lo neguemos, una negrona bien negra. No negra, un hindú bien hindú. Y la profecía que William Branham dijo, que él vio una mujer para ser vicepresidenta de los Estados Unidos, la vio vestida de púrpura y con perlas preciosas. Kamala Harris fue a la toma de posesión de Joe Biden con un vestido púrpura y con perlas carísimas en el cuello, hermano, perlas originales, tal como lo dijo el profeta. Pero el profeta dijo que también esa mujer representaba a la Iglesia Católica. Y luego se está esperando que la profecía se cumpla. No sé si va a ser con la hija de Donald Trump, pero una mujer que tiene la belleza de la Estatua de la Libertad. Mire que esa mujer parece hombre. Muchos se confunden pensando que es un hombre. Mírenle los brazos. Pero es la cara del arquitecto que diseñó la Estatua de la Libertad. Yo he estado en Francia, he estado ahí donde ahí hay otra Estatua de la Libertad, es más pequeña, mucho más pequeña. Está en una isla sobre el río, se me fue el nombre de ese río, que cruza la capital francesa, cruza París. Y allá hay una Estatua de la Libertad igual a esta. La cara es la de su mamá, pero el cuerpo es de macho.
¿verdad? Con todo y eso, ustedes pueden notar la feminidad de ella, mire, se le nota su feminidad. Ahí tiene, mire, y la cara es una mujer, aunque miren esos músculos, ¿verdad? Mostrando la autoridad. En el discurso de la Unión, mire lo que dijo Donald Trump: USA, come back, está de regreso, is back, algo así como eso. Estados Unidos es una nación poderosa. Comenzó en 1700, hace 200 y fracción de años, con 13 estados, 13 estrellas. Mire, actualmente el sello de los Estados Unidos, el sello oficial, tiene 13 estrellas, tiene 13 hojas en la rama de olivo. Olive significa él vive, olive, él vive. La paloma que salió del arca de Noé y que fue y regresó traía una hoja de olivo. Es esto, mire, es esto que está aquí, una hoja de olivo, una hoja de olivo. Y en su otra parte que tiene 13 flechas que representan a los 13 estados de Estados Unidos. Representan a los pobres indios que los mataron, papadito. Ellos con pistola y los inditos con flecha. ¿Cómo les iban a aguantar, verdad? Y luego mire, en el centro del escudo de Estados Unidos, perdón, en el centro del escudo real de Estados Unidos, no puedo usar el mouse, aquí está. Contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 franjas. El azul de los republicanos está en las estrellas y el rojo de los demócratas está en las franjas. Y hoy están más divididos que nunca. Ya no se puede decir Estados Unidos de Norteamérica, hoy es Estados divididos de Norteamérica. Y porque los demócratas y los cristianos se han distanciado enormemente, hermano, enormemente. Entonces, vean la confirmación. Estados Unidos aparece en el capítulo 13, 12 apóstoles. La mujer del capítulo 12 de Apocalipsis tiene una corona de 12 estrellas. Son los 12 apóstoles. ¿Para qué fueron levantados los príncipes de la iglesia? Los padres del cristianismo, los príncipes de la iglesia cristiana, para fundar la iglesia cristiana. 4 siglos después se levanta la primera bestia de Apocalipsis 13, los padres de la iglesia, los príncipes de la iglesia, para entregar un resultante al mundo de una iglesia universal. Pero, los apóstoles fundan la iglesia. ¿Qué número en la historia es la iglesia? Número 13. ¿Qué es Estados Unidos? Ahí lo tienen. Es una nación de mujeres. Aquí está, miren. Y van a tener una presidenta en los Estados Unidos. Ahí tiene las 12, tiene los 12 hojitas de olivo. Olive significa él vive. Tiene las 13 franjas, 13 hojitas de olivo, 13 franjas, 13 flechas, 13 estrellas. Ese es el gran sello de los Estados Unidos. Escuchen esto. Y Estados Unidos aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis, del verso 11 al 18. Gloria al Señor. Continuamos, ¿verdad? Ahí tienen. ¿Qué es Apocalipsis? El Cordero, ese Cordero mayor, ese Cordero, hermano, que se levantó de en medio de la tierra. ¿Se acuerdan de la primera bestia, verdad? No sé si en controles nos pueden poner esa imagen preciosa de ese leopardo con patas de oso y con boca de león, pero con forma de dragón. Miren dónde se levantó, del mar. Y el cordero que está arriba con 2 cuernos, pero que habla como dragón, se levantó de la tierra. Aquí lo tenemos de nuevo, ¿verdad? Y ahí lo tienen. ¿Quién es el cordero, hermano? Es United States of America. El país que se convirtió en el refugio, todavía lo es, en el refugio de los hermanos protestantes que venían huyendo de la tremenda persecución religiosa que se sufría desde el siglo XIV, la famosa Santa Inquisición, el Priorato de Sion, los Illuminati también, pero los pesados eran Santa Inquisición, cruzados y templarios. Eso era pesado. No respetaban judíos, no respetaban nada, hermano. Era terrible. Y es precisamente los judíos los que se vienen a América y se establecen en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? La segunda bestia.
Entramos entonces al verso 11, después de hacer un poco de historia, venimos para comenzar a leer la escritura, la parte profética. Nunca olviden que todo Apocalipsis es profético y nunca olviden que Apocalipsis capítulo 13 era una profecía escrita entre el año 95 y 96 de la era cristiana, y que la primera mitad del verso 1 al 10 tomó lugar en el año 300, en el siglo IV, y que el resultado fue que esa primera bestia que recibió poder, trono y autoridad, grande autoridad, fueron los fundadores de la iglesia, de la mujer que cabalga sobre el dragón sobre el que cabalga la mujer es ese dragón de Apocalipsis 1, 13, 1 al 10. Ese es el dragón sobre el cual cabalga la ramera, y ellos fueron los padres, los fundadores de esa iglesia universal que tiene poderes ilimitados. De hecho, tiene todo el poder que le dio el dragón, toda la autoridad. Entonces, el verso 11 al 18 comienza a cumplirse a finales del siglo XVI con los primeros migrantes que llegan al norte de América, y más específicamente en 1700, que sería el siglo XVIII, ¿no? En 1736, un año antes, habían llegado los barcos a la costa norte, los indios les ayudaron, se acuerdan de Pocahontas, ¿verdad? Era canadiense, dicen, pero ellos llegan, hermano, allá arriba, y al norte de Estados Unidos se establecen, el frío los iba a matar, y luego les enseñan a sembrar, y el siguiente año ellos construyen casas y todo, invitan a los indios a sentarse con ellos. Ellos eran cristianos, no estaban ahí para matar a los indios, sino para conquistarlos, que la palabra conquistar, bueno, sí, conquistarlos. Y los invitan al primer día de Acción de Gracias, el último jueves de noviembre de 1736. Ya está tomando forma los Estados Unidos de Norteamérica. El Cordero se está comenzando a levantar. Cordero. Estados Unidos es representado en un cordero. El problema grave es que Estados Unidos es una nación descarriada. En Estados Unidos hubieron dos grandes avivamientos. Eso es lo que representan los dos cuernos. El cuerno mayor, bueno, el cuerno del hemisferio izquierdo, es la costa este de Estados Unidos, representa la iglesia wesleyana. Ya te conté, Wesley vino 2 veces a América. Y mientras Wesley predicaba, los indios nativos de los Estados Unidos se convertían y hablaban en lengua, danzaban en el espíritu. Era una cosa impresionante. En el segundo viaje, o en el primero, no lo recuerdo, John Wesley va de regreso a América, a Inglaterra. Y desde la mitad del período del mar, él cae en un estado depresivo. Y entra, no quería comer, no quería beber nada, y comienza a orar y hermano, es que eso me toca, perdónenme. Perdónenme, hermanos, comienza, hermano, a orar y a decirle a Dios: yo quiero lo que esos indios reciben, porque él sabía que eso era Joel 2:28. Y hermano, él estaba dispuesto a morir en ese barco, y sus acompañantes le pedían que comiera, que tomara agua, y John Wesley no reaccionaba. Él se mantenía orando día y noche, hermano, día y noche, diciéndole a Dios: o me das esa experiencia o yo muero en este barco. Hermano, justamente cuando se dé el anuncio, así como cuando nos dicen a nosotros, ¿verdad? Hemos comenzado el descenso de aproximación al aeropuerto. Igual, cuando les avisan que están ya frente a las costas de Inglaterra y que van a pegar al puerto, hermano John Wesley, casi muriendo, hermanos preciosos, se levanta hablando en lenguas y danzando en el espíritu. John Wesley, ese fue un avivamiento. ¿Y de dónde lo llevó? De América. Ese fue un avivamiento terrible en cuanto él pegó al puerto allá en Inglaterra, hermano. Su iglesia se encendió en fuego, hermano. He estado en la iglesia de John Wesley y he estado en la casa también de John Wesley. Hermano, eso fue fantástico, fue algo impresionante, guerreros, impresionante. Y él iba tocado porque en la costa este de Estados Unidos, desde Iowa, Massachusetts, todo eso, hermano, hasta acá abajo, Filadelfia, se me olvida el nombre, arriba de Georgia, todo eso estaba encendido en fuego
porque John Wesley lo había traído. Ese es uno de los dos cuernos. El cuerno del lado este es, hermano, ese cuerno es el movimiento wesleyano en 1700. Y luego en 1906, en la costa oeste de los Estados Unidos, en California, la tierra del sol, allí donde termina el día, ahí mismo comenzó el avivamiento más grande que alguna vez haya sacudido la tierra después de Pentecostés. Porque Pentecostés sí abarcó el continente asiático y el continente americano, pero mire, vamos a tener el Cordero, pero este avivamiento, el avivamiento, hermano, de ese Cordero, ese cuerno del lado oeste, es decir, del lado del lado izquierdo, ¿sí? El lado este, el lado oeste, el lado derecho, el lado izquierdo. Primero fueron los bautistas, los wesleyanos, iglesias de santidad, metodistas, hermano, todo ese movimiento conservador de la costa este de Estados Unidos. El movimiento se trasladó a California, la costa oeste. Por eso Estados Unidos, que era protestante, evangélico, cristiano, el refugio de judíos y cristianos, es representado en un cordero. Aquí lo vemos bien, pero si Cristian me vuelve a poner esa foto, pero no tengo tiempo. Vamos a leer. Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Por qué de la tierra? Porque ahí no había nadie. Ahí, hermano, estaba solo. Estados Unidos, en su mayor parte de terreno, era inhabitado. Y fue de la tierra, no de la mar, no de la multitud, no de la muchedumbre de gente, como se levantó el catolicismo. No, el protestantismo en América, que es simbolizado o representado en ese cordero, ¿verdad? Es porque Estados Unidos es la cabeza de las iglesias evangélicas protestantes. Aunque ahora se ha convertido Estados Unidos, hermano, en el resumidero. Todo predicador que fracasa, se va para Estados Unidos, alquila una iglesia y comienza a hacer billete. Y hay predicadores que han sido grandes en esta nación, se los llevan a Estados Unidos y los hacen más grandes y terminan en las piernas de una ramera. Estados Unidos se chupa las almas, se gana, se absorbe. Entonces miren esto, después vi otra bestia, ese es Estados Unidos, que subía de la tierra. Ellos vinieron a conquistar esa tierra, no como la primera bestia que sube del agua, del mar. Y tenía dos cuernos. Un cuerno era la iglesia bautista en la costa este, desde Massachusetts hasta el bajo de Georgia, porque California le pertenecía a México. Entonces, sí, California también, pero la Florida. Hernán Cortés le puso nombre. Cuando llegó y vio aquello tan florido, le puso Florida a esa tierra Florida. Y desde Georgia para arriba, hermano, eran bautistas, eran wesleyanos, 1700. 2 siglos después, en 1900, el siguiente cuerno, que es, hermano, el movimiento pentecostal en la costa oeste de Estados Unidos. Ahí comienza en la calle Azusa, en la ciudad de Utica, en el estado de California, en USA, Azusa. ¿Sabe qué significa Azusa? Z, de la A a la Z, USA, Azusa, de la A a la Z en los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que el avivamiento que comenzó en 1906 y que estaba muerto para 1946, que es cuando les mandan un profeta, un ángel mensajero llamado William Marion Branham, que es llamado en los libros seculares, en los libros pentecostales, a William Branham, el evangelista, así lo llaman. Él era profeta. El evangelista, ¿qué le dijeron a Pablo? A sobra de evangelista, pero él era profeta. El evangelista profeta llamado William Marion Branham es llamado el padre del post-pentecostalismo del siglo XX. Entonces, eso representan los dos cuernos. Pero mire, cuando hablaba como el dragón. Es decir, tenía las mismas doctrinas que tenía la iglesia católica, la primera bestia. Aquí comienza el siguiente episodio de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Que el Señor Jesucristo les bendiga, rica, poderosa
y abundantemente. O como fue dicho en Guerra de las Galaxias, en Star Wars, que su gracia te acompañe.